La discreción es uno de los temas importantes e interesantes. Masónicamente hablando, se tiene que ser en la actualidad discreto y no secreto. La discreción tiene un amplio bagaje de exposiciones de tipo literal y al mismo tiempo gramatical, si queréis, o de estructura de una frase, pero en masonería tiene una importancia capital. Ser discreto no es ir por los bares y por las charlas de amigos explicando que uno pertenece a la orden. Ser discreto es saber llevar una vida ordenada y al mismo tiempo respetar la condición de masones de los demás hermanos. El imperativo masónico de guardar en secreto, por el carácter reservado de la orden, gestos, toques, palabras o identificación o signos con un valor simbólico intrínseco en masonería, obstaculizan la entrada de no masones en los templos y contribuyen al mantenimiento de la seguridad a través de el retejado masónico, que no es otra cosa que el comprobar la calidad de masón si llega un hermano a un lugar en donde no se le conoce. Existe un falso cliché que va asociado a los masones. Se identifica a los masones como gente de disponibilidades económicas inmensas que utilizan la masonería para hacer grandes negocios y que tienen un gran poder en el mundo, tanto empresarial como en el político y como en el social. Nada de esto es tan inútilmente incierto, ya que los masones son personas en la sociedad que están en los diversos estamentos de ella. Como podéis ver en estas dos fotos, en diferentes partes del mundo, a la derecha podemos ver un desfile masónico por una ciudad de Inglaterra y al otro lado una representación también pública de los masones en Sudamérica. Por lo tanto, ¿es necesario que el mundo profano conozca a los masones? Pues si ellos lo consideran oportuno, sí, pero lógicamente el masón no necesita una retribución, un reconocimiento del mundo profano e incluso el señalamiento por ser masón o no serlo. Por lo tanto, el masón decidirá si quiere expresar que es masón ante la sociedad y si no, pues es libre en todo momento de no decirlo. No es ocultarlo, sino ser discreto. El ser masón significa que dispones de tu prerrogativa, como hemos dicho, en comunicarlo a la sociedad o no. Alguien ha dicho, desde un profundo desconocimiento, que a veces se puede distinguir a los masones yendo por la calle. Evidentemente, soy contrario a esta afirmación y muy seguro que todos los masones y masonas que me estáis viendo. Evidentemente, sí, hay una manera de que todos por la calle nos conozcan, si es que olvidamos de quitarnos nuestros guantes y nuestros mandiles cuando salimos por la calle y transitamos por ella. Es obvio. Desde que entramos en masonería, siendo aprendices, nos explican lo que tenemos que hacer en un momento determinado si nos preguntan ¿eres masón? Evidentemente la respuesta es muy clara y todos los masones lo sabemos, que nadie se debe a engaño.
Si alguien nos dice sí, lo soy, sabemos perfectamente que esta persona no es masona. El título del vídeo de hoy es bastante elocuente. ¿Eres masón? Según te contesten, ya sabes si la persona que lo hace es masona o no. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y si quieres seguir recibiendo puntual noticia de cuando subimos los vídeos, que ya te adelanto que es diariamente, pulsa en la campanita. Pero siempre te sigo insistiendo, por favor suscríbete, suscríbete.